Bueno, eh, ¿me escuchan bien? Sí se escucha. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Kevin Rico. Voy a presentarme este proyecto de tesis de maestría. Aquí hice una presentación un tanto resumida para abordar todos los temas que se han ido trabajando y los que, bueno, y los que faltan por trabajar también. Pues entonces empezamos con el título, ¿verdad? Que fue la primera tarea que abordamos en la clase. Entonces aquí tenemos un previo al título inicial. Esta fue la primera tarea que se presentó. Este no, cabe destacar que este no fue el título que nos quedó. Al inicio pues estábamos en ese vaivén, todavía no sabía exactamente a dónde quería pues orientar completamente la investigación. Y el primer título que presenté fue una determinación del margen óptimo de reserva primaria para el sistema interconectado de Honduras, una metodología de cálculo, consideraciones sobre la remuneración y penalización del servicio. Entonces, para esto se tomaron aportes y consecuencias y causas, ¿verdad? Entonces, una de sus causas, la principal, pues, va a ser, en este caso, el aumento de la demanda, una liberación ahí de energía no slack, la implementación de la nueva normativa de servicios complementarios, esa como mayor causa, ¿verdad? Ya que ahorita actualmente se está trabajando en esa normativa, no se ha publicado, que eso es algo un poco negativo para la investigación, porque no sé cómo citarla, porque no se ha publicado todavía, pero ya se tiene un borrador y como, bueno, trabajo en el operador, ya revisamos ese borrador y justamente ahí sale la propuesta, ¿verdad? De investigación para las cosas que no están tan esclarecidas en la normativa. El costo elevado de la oferta máxima de reserva primaria, en este caso vamos a trabajar a dónde se centra, pues en Honduras y el sistema interconectado nacional. No hacemos una consideración del interconectado regional, pero sí tomamos en cuenta el RMR para algunas cosas que el RMR exige, ¿verdad? Como los valores mínimos de reserva primaria. Entonces, la idea va a ser una metodología para determinar la remuneración. En este caso, esa fue la primera idea, o compensación de las centrales que ofertan reserva primaria de potencia. La consecuencia, pues, será la inestabilidad del sistema eléctrico, una mayor vulnerabilidad de contingencias y el impacto en los costos marginales y operativos que tenemos en base a operar con reservas abajo del margen óptimo, ¿verdad? O del margen mínimo que presenta el MER. Bueno, esta fue la primera tarea que se presentó. Ya después, el título final aceptado después de las revisiones, junto con ayuda del ingeniero, fue la determinación del margen óptimo de reserva para regulación primaria de frecuencia en el Sistema Interconectado Nacional de Honduras, correspondiente a propuesta de metodológica de cálculo, verificación y cumplimiento, ¿verdad? Entonces, dentro de las líneas de investigación que tocan este tópico, pues el análisis de estabilidad de sistemas de potencia, impactos financieros, sociales de la confiabilidad del sistema, impacto de penetración de energías renovables, ingeniería de la confiabilidad y riesgo, ¿verdad? Eh, cabe destacar que, lo siento, cabe destacar que estos son los que puse solo, desde mi punto de vista, en el informe, están los que siguen la línea de investigación completamente, la de maestría, las que están propuestos como líneas de investigación. Estos fueron los que propuse inicialmente. ¿Ok? Eh, bueno, después de definir el título, la parte más fuerte, creo que en este caso para nosotros fue los antecedentes, y aquí lo estructuré tratando de dar como un seguimiento dentro de una visión macro hasta llegar al punto central de lo que vamos a tratar. Entonces, busqué dar una visión actual y futura de la inclinación de la generación con fuentes renovables, su impacto en la operación del sistema y los retos que se desean considerar para poder asegurar la estabilidad y confiabilidad del sistema, ¿verdad? Entonces empecé por aquí, por los impactos de la energía eólica en otros sistemas de potencia y sus afectaciones. Eh, no, perdón, empecé por aquí. Aquí la tendencia actual de los mercados modernos y el crecimiento previsto de tecnologías renovables. Y encontré esta publicación de Chadman Kumar en el 2022, pues que empieza a hablar cómo van a crecer los mercados independientemente de las regiones, cuál es la tendencia moderna que van a tener estos y cuál va a ser el impacto tecnológico que incumple, ¿verdad? Bueno, que van a cumplir estos retos dentro de las tecnologías renovables, que evidentemente eólico y solar son los que tienen mayor crecimiento en la actualidad y la previsión a futuro también continúa con esta tendencia. Entonces después, dentro de eso,
cómo atacar ese problema del control de frecuencia cuando hay inestabilidad en el sistema, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué impacto tiene el control de frecuencia para asegurar la estabilidad de los sistemas, los tiempos de respuesta? Y encontré este documento de Chapman Malik y del 2020. Entonces, básicamente aquí hablaba de los tiempos de respuesta que tiene eh, el control de la frecuencia mediante sus diferentes tipos de reserva. En este caso, yo me limité al control primario de reserva y pues podemos ver que tiene ahí un tiempo de respuesta más o menos del 30 segundos antes de que entre el segundo control secundario de frecuencia y el control terciario, ¿verdad? En este caso yo me limito a la frecuencia primaria, que es el tema que decidí abordar. Ok. Entonces después encontremos otro paper que era los impactos de la penetración de energía eólica en otros sistemas de potencia y sus afectaciones y retos. Cabe destacar que la mayoría de estos estudios pues, son para sistemas de potencia bien estructurados y bien grandes, robustos. En este caso era uno de Corea, que hablaba cómo Corea atacó este problema de los impactos que tenía la energía eólica, ¿verdad? Por los generadores síncronos que tiene. Eh, y así cómo afectaba la inercia de estos en el sistema y cómo poder hacer para que la reserva primaria fuera un método para estabilizar el sistema con buenos tiempos de respuesta. Eh, Lo siento. Entonces, después seguíamos con las responsabilidades de los entes operadores por parte del despacho, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer el despacho o la operación, quien estaba operando? ¿Cuáles eran las responsabilidades y los retos que tenían? Y justamente me pareció un buen análisis que hizo el COES, que se fue de Perú en el 2013, de cómo atacaron y cómo midieron la confiabilidad en un sistema de potencia mediante probabilidades de fallo de las máquinas. Utilizaron ahí varios análisis de probabilidad con funciones de distribución de Weibull y otras ahí que al final desarrollaron toda una metodología para calcular eh, la confiabilidad de todo el sistema y lo pusieron en práctica utilizando 6 máquinas. Entonces después viene, siempre dentro de los antecedentes, como esa optimización, ¿verdad? Que es necesaria para poder buscar el óptimo. Entonces la optimización, este tema lo abordó Ban Kang-won, este fue de Corea también, sobre cómo optimizar un despacho considerando ofertas de energía y considerando ofertas de reserva y buscar esa optimización entre los dos, que está ahí más o menos va centrado la investigación. Y por último, pues los aspectos de seguridad operativa, ¿verdad? Cabe destacar que podemos darle dos enfoques a esta investigación, que puede ser el enfoque económico, meramente económico, que se puede basar en qué tanto margen de reserva le puedo dejar específicamente con las características que tiene el SIN de Honduras y medir esas métricas económicas en base a los déficits que se pueden presentar y a la energía no suministrada, que es lo que no queremos llegar, pero si hacemos un margen de reserva primario muy alto, pues vamos a esperar que limitemos más la generación y podemos presentar déficit y por ende los costos operativos pueden aumentar. Entonces, básicamente en eso se basó mis antecedentes. Eh, en esto se basaron mis antecedentes. Entonces, después pasamos al planteamiento del problema, ¿verdad? ¿Por qué es necesario abordar este tema? Entonces, uno de los principales, bueno, aquí lo resumí bastante porque era un montón de teoría que había ahí. Entonces, para hacerle un resumen, mi justificación del tema era primeramente por la operación de margen de reserva debajo del mínimo, ¿verdad? A veces tenemos pues la mala, no sé cómo llamarlo, pero quizás mala suerte o en este caso que Honduras sufre bastantes problemas con respecto a la transmisión y generación cuando hay afectaciones climáticas, pues a veces operamos con márgenes de reserva súper bajos, muy bajos, incluso más abajo del 5%, que es lo que el RMR nos remite, el 5% de la demanda. Esa como primer punto, ¿verdad? Operar dentro de márgenes que nos aseguren una confiabilidad o una estabilidad del sistema ante estas contingencias que se pueden dar.
Lo segundo era la propuesta normativa de servicios complementarios, ¿verdad? Entonces, en esta normativa, como no se ha publicado, pues ya básicamente le dimos una ojeada, en mi coordinación le dimos una ojeada, y ya miramos como los problemas que vamos a tener, tanto como las responsabilidades del ente operador, porque no propone como tal una metodología de cálculo del margen óptimo, pero sí pide como una obligación del operador tener ese cálculo del margen óptimo que queda a decisión del operador, siempre basándose en un estudio técnico económico. Eso como segundo punto de mi justificación, las obligaciones de los agentes y el operador, ¿verdad? Entonces, aparte de las obligaciones que hay del operador, pues velar porque los agentes cumplan con, en este caso los agentes de generación, cumplan con lo estipulado en la normativa, que como lo sabemos, pues la reserva primaria en la mayoría de los mercados no es remunerada. Sin embargo, eh, también se pretende ver de qué forma se incentiva a que los generadores que no la puedan entregar, en este caso las tecnologías que no permitan entregarla, pues se incentive a que hagan la inversión para poder entregarla, ya sea por un sistema de baterías o por ofertando o comprando generación a otras generadoras que sí lo pueden entregar y crear esa especie de mercado, de un pequeño mercado para la reserva primaria. Entonces, dar ese incentivo, no como una remuneración como parte del servicio, sino como un incentivo para que se pueda empezar a cumplir con esto, ¿verdad? Y aparte, las necesidades de cambio, en este caso, los incumplimientos y penalizaciones, que pues no hay mucho rigor en el marco ahorita regulatorio, no se está aplicando las penalizaciones y las sanciones debidas a esto, se está tomando muy a la ligera desde mi punto de vista. Entonces, esos incumplimientos y penalizaciones tampoco están una fórmula explícita de cómo hacer o cómo calcular esas penalizaciones a las generadoras que no cumplan con estos márgenes o que ni siquiera oferten o que ni siquiera declaren reserva dentro de su generación. Entonces, también sale de ahí para proponer esa penalización, cómo se va a hacer el seguimiento y posteriormente la penalización si en el caso que incumplió, ¿verdad? Ok, entonces eso con la parte del planteamiento del problema. Pues después, en la justificación, pues dentro de la justificación, ¿para quién y para qué va a actuar, verdad? En este caso, la primera justificación es porque va a ser beneficioso tanto para el ente operador y implícitamente para toda la población de Honduras, ¿verdad? Un sistema confiable pues, nos asegura menos interrupciones por parte de inestabilidad del sistema. Entonces, dentro de esas, yo puse la razón por las cuales el operador debe operar con un margen óptimo de reserva primaria brindada para una mayor confiabilidad y estabilidad, obtener un margen de reserva conforme a las características y realidades del SIN. Una cosa es que una normativa nos dé un mínimo y otra cosa es que esa normativa pues aplica las características que actualmente tenemos, tanto de transmisión como de generación, ¿verdad? Las obligaciones del operador de calcular este margen mínimo de reserva requerido en el SIM para el siguiente año calendario. Cabe destacar que la nueva normativa o la que se pretende aprobar hace un informe de servicios complementarios anuales y dentro de ese informe pues se tienen que simular escenarios donde se cumpla un margen óptimo de reserva para el siguiente año, como una operación, como una planificación operativa a largo plazo donde se incluye la reserva primaria y poder darle un seguimiento ya a medida con unas simulaciones de corto plazo y poder cumplir lo que el informe de servicios complementarios anual pues requiera, ¿verdad? Y cabe destacar que se plantea que va incrementando de 1% dentro del margen del MER que propone y no pasar el doble del valor del MER, ¿verdad? Quiere decir que no pasar del 10%, pero ir incrementando el 1% hasta ver en dónde está lo óptimo. Entonces después también se plantea una justificación que es crear un algoritmo o una propuesta de seguimiento y de cumplimiento para poder aplicar las debidas penalizaciones a las centrales. Con esto básicamente lo que queremos hacer es una aplicación eh, para la gente de tiempo real para que pueda ver y proveer cuánta reserva tiene para operar en el siguiente periodo de mercado, en este caso es una hora, y poder estar seguro de que se va a poder operar tanto con pronósticos de demanda de generación y tratando de seguir ese margen óptimo encontrado, ¿verdad? Bueno. Después tenemos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que yo planteé? Planteé un objetivo general
y 3 específicos. Dentro del objetivo general va a ser determinar el valor óptimo del margen de reserva primaria en el cual asegure la confiabilidad del servicio a mínimo costo del sistema interconectado nacional. Entonces, en este primer objetivo planeo hacer una óptica económica. Eh, Básicamente encontrar ese margen óptimo donde el resultado de los despachos sea con costo de operación mínimo, ¿verdad? Como objetivos específicos, yo tengo cuantificar la cantidad de reserva primaria que debe programarse en el predespacho diario, en este caso, para cada central generadora. Y en este caso, más que todo, es una metodología de cómo se debe implementar en el predespacho diario la programación de reserva, ya sea por tecnología o por central, dependiendo de cómo vayamos a hacer esto. En este caso, más que todo, enfocados en los programas de optimización que usa el operador, que sería el nuevo corto plazo, ¿verdad? El NSP. Como segundo objetivo, tengo es estimar, eh, bueno, ahí me equivoqué de palabra, estimar cuánto ha sido, puse cuándo, lo siento, cuánto ha Ahí sido el sería cuánto, margen. ¿verdad, Kevin? Sí, 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 yo puse Muy cuándo. bien, Es que gracias. cuánto ha sido el margen de reserva primaria con la que se ha operado en los últimos años y la proporción de cada central a este monto. Básicamente es hacer una vista al pasado de cómo se ha operado para tener esa estadística y esa evaluación, esa autoevaluación de cómo hemos operado con esta reserva en los últimos años. En este caso, detallo en mi informe de 4 años, porque son los datos que tengo más a la mano y tengo concentrados en bases de datos ya para manipular. Entonces, sería 4 años ahí. Como último objetivo, pues proponer los mecanismos inmediatos que debe utilizar las centrales que no brinden reserva primaria y así como las penalizaciones que incurren. Básicamente, si una central no lo brinda, ¿qué puede hacer esa central para tratar de cumplirlo? ¿Qué debería hacer? Y si ya no lo incumple, pues si lo incumple, pues las penalizaciones correspondientes, ¿verdad? ¿En qué incurren? Y cómo se calcularía esta penalización, si fuera económica o otro tipo de penalización que se debería dar. Más que todo esto lo planeo hacer, pues varios mercados de Latinoamérica lo hacen y darse una idea de cómo le puede servir al SIN de Honduras, pues implementar ese tipo de metodologías y si sirve o qué proponer, pues de nuevo. eh, Necesidades a cubrir. Dentro de las necesidades a cubrir, pues yo me basé en eso de determinar este margen óptimo, ¿verdad? Minimizando los costos, tanto de largo plazo, y así como asegurar el cumplimiento de la reserva primaria entregada por las centrales. El ámbito es nacional en Honduras, y como propuesta de solución, pues hasta el momento tengo una óptica con intención de llevar a una segunda óptica, pero siendo realistas, hay una óptica mucho más complicada que es la óptica técnico-operativa, ¿verdad? Sí es viable y son muy, muy completamente distintas. Entonces, propongo una óptica económica como un primer paso. Por eso, dentro de mis objetivos no está la óptica técnico-operativa, que sería más de seguridad operativa, porque eso va a depender de cómo me den resultados y cómo vaya avanzando, si se puede hacer básicamente la segunda óptica, que sería seguridad operativa, o sea, los tiempos de respuesta que presenta ese margen óptimo que encuentre. Y básicamente sería, pues, encontrar o hacer una función en base, aquí propongo esta gráfica para darme una idea, en base a una función que encuentre un punto óptimo donde se crucen estos, básicamente, datos que voy a modelar en base al aumento de reserva primaria, estar aumentando la reserva primaria para encontrar una gráfica de costos operativos o una gráfica de déficit, y en donde se encuentren estas dos, pues, proponer que sea el punto óptimo y después validarlo mediante simulaciones, ¿verdad? Y la otra óptica aquí, esto es básicamente pues, haciendo pruebas. En este caso sería un modelo de pueden ser varias cosas aquí con la parte de seguridad, pero en este caso puede ser un modelo de simulaciones de pruebas. Ahí se me olvidó el nombre. De, bueno, lo olvidé completamente, ahorita olvidé el nombre. Básicamente es un modelo estadístico de pruebas. Bueno, por ahí lo puse en uno de los objetivos del informe. Eh, bueno, es un modelo que incluso utiliza el SDP para simular fallas mediante estadística. Entonces vamos a simular. ¿Estocástico será? Sí, pero ¿O es. determinístico? Será Monte Carlo, Sí, Monte disculpe. Carlo, Ah, Monte Carlo, gracias, gracias. muy bien. Es un modelo de Monte Carlo, básicamente aplicar una metodología de Monte Carlo para ver y poder simular las fallas dentro del sistema de despacho óptimo. ¿Verdad? Entonces,
Eso lo propongo, pero no lo pongo en mis objetivos porque, siendo realista, puede que se extienda un poco más la investigación y todo va a depender del tiempo como de, ¿verdad? Pero esas son las dos ópticas que yo tengo en mente que puse. En este caso me orienté más por la óptica económica, que es lo que más compete en este caso de la maestría, ¿verdad? De ahí tenemos el marco teórico. En este caso, para el marco teórico yo pongo un propuesto, ¿verdad? Todavía sigo considerando algunas variables que serían necesarias incluir. Y como me estoy basando más que todo en los servicios complementarios, pues parto de ahí, de explicar un poco de los servicios complementarios y después pasarme al servicio de el control de la frecuencia. Entonces, propongo un marco teórico con este índice de acá, un marco teórico referencial, donde voy a poner algunas definiciones contextuales y las normas que se pueden aplicar o las definiciones que tienen las normas, mis antecedentes como tales, ya las definiciones más técnicas, que aquí sería el servicio de control de frecuencia, y de esto sería reserva primaria, criterios de calidad y seguridad y desempeño mínimo que se debe cumplir, como ve, el modelo de optimización y todo lo que deriva del modelo de optimización, perdón, costo operativo y la energía no suministrada, que son en los dos que me voy a enfocar más, y la programación de corto y largo plazo, ¿verdad? Y como tercero pongo el despacho en tiempo real, porque es algo muy importante cómo se ha despachado y cómo se despacha en Honduras, y qué se hace cuando pues no se tiene muchos márgenes para operar, ¿verdad? Mi índice general, pues está aquí, un poquito más detallado, que lo puse en el informe, ¿verdad? Entonces me basé en el que se presentó como ejemplo de la clase. Bueno, aquí tenía una consulta de si utilizábamos solo números o podíamos utilizar letras. Eso es una de las consultas que yo tenía. En este caso utilicé letras. Eh, no sé, solo me pareció, me Sí. gustó más. Fíjese, Kevin, de que para el caso de, o para fines de este curso no hay ningún problema, pero cuando ya desarrolle su tesis completa, sí se va a requerir que sean únicamente números. Ah, ok, Ujú. perfecto. Bueno, entonces en el índice, pues yo tengo un índice general, un índice de figuras, un índice de tablas, siglas, que son muy importantes, ¿verdad? Para recortar un poco lo que vamos a estar utilizando, por ejemplo, el SIN, todas las siglas que conllevan los servicios complementarios, para no estar escribiendo tanto. Un resumen, el planteamiento de problemas, objetivos, que esto ya estaba dentro de la plantilla que se nos dio. La introducción y dentro del marco teórico, pues, lo que ya les había presentado. Cabe destacar que en el marco teórico, pues sí, pretendía extenderme un poco más, bueno, más, mejor dicho. Perdón. Eh, Después del marco teórico, una presentación de resultados y una discusión, aquí me equivoqué, lo siento, de resultados, ¿verdad? Conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices o anexos, lo siento. Y aquí les puse como mis primeros dos renglones, bueno, perdón, párrafos de, solo que no lo puedo leer porque me lo tapa esto. Ahí, de mi marco teórico. Entonces hablo un poco de servicios complementarios al inicio, se lo voy a leer. La función principal de los servicios complementarios de un sistema de potencia es mantener la estabilidad y calidad del sistema. Según R. Raineri, S. Ríos, bueno, y la otra persona ahí, estos son servicios relacionados con el equilibrio a corto plazo de energía y frecuencia del sistema eléctrico. Los métodos más comunes utilizados para lograr el control de frecuencia es una respuesta del regulador del generador, regulación primaria de frecuencia, el control automático de generación AGC, reducción de carga, la generación rápida y la descarga rápida de unidades. Se lo saqué de ahí de un artículo también. Después, las fluctuaciones en la demanda de energía, las fallas en las unidades generadoras, la variabilidad de las fuentes de energía renovable provocan desequilibrios entre la generación y la demanda, lo que ocasiona que la frecuencia de un sistema de potencia se incremente o disminuya de su valor deseado. Uno de los mecanismos utilizados para velar por este equilibrio que este equilibrio se mantenga es la reserva primaria de frecuencia. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, en su reglamento de operación del Sistema de Administración de Mercado Mayorista, define como regulación automática de frecuencia realizada por los reguladores de velocidad de las unidades generadoras, cuyo objetivo es mantener el equilibrio instantáneo de la generación. Bueno, ahí ya no pude seguir copiando porque ya no me abarcaba aquí la presentación, pero más o menos esa fue la conexión de las ideas
Y aquí se está utilizando tanto reglamentos nacionales como artículos donde se explica mejor las definiciones. Y siento que una definición está muy bien explicada en en el reglamento, pues me voy a un artículo. Eh, Eso con el respecto al marco teórico. Bueno, aquí es el cronograma, no sé por qué le puse marco teórico. Y en el cronograma propuesto, pues tengo pues el protocolo de seminario 2, ¿verdad? Que va a durar lo que dure el periodo de seminario 2. El objetivo general, dentro de este objetivo general, pues está la obtención de insumos para elaborar las funciones de tiempo, o sea, las gráficas, tanto de déficit y reserva. Y cuando me refiero a obtención de insumos, es básicamente las corridas que tengo que hacer. En este caso, se planea empezar con largo plazo para poder tener esa visión completa del año. Y porque así lo dice la normativa de servicios complementarios para el informe que se hace anualmente. Como el objetivo específico uno, pues tengo 25 días ahí, sería pruebas con el valor óptimo ya en corto plazo para cada tecnología, los análisis de resultados y elaboración de métricas estadísticas. Con esto me refiero a qué tipo de métrica voy a considerar en base a decir si son buenos resultados o malos resultados y cómo puede afectar en el tiempo real, ¿verdad? Esa consideración de reserva. Las reuniones y revisiones con el asesor. En el objetivo específico 2, pues aquí voy a hacer una recopilación de insumos históricos para estimar la reserva primaria y hacer una discretización del tipo de reserva subir o bajar que ha pasado y qué centrales lo han dado, qué centrales no lo han dado y que, mejor dicho, que también cuáles han declarado reserva primaria y cuáles no. Pues ahí tengo 10 días en eso. En la discretización tengo 8 días porque ahí básicamente tengo que inventar o crear una metodología de cómo definir si fue a subir o a bajar, ¿verdad? Eh, Reuniones y revisiones con el asesor, 2 días. Y en mi objetivo específico 3 pues sería la comparación de las normas complementarias de otros mercados en el tema de reserva primaria, métodos de seguimiento y la cuantificación de las penalizaciones. Y básicamente apoyarme en otras normas y revisar ya en mercados más robustos. Creo que el mercado de Colombia es un buen ejemplo. Ellos, hace poco tuve la oportunidad de ver una exposición del mercado de Colombia donde ellos presentan una forma de penalizar la reserva primaria cuando no se brinda por una central. Y por último, un algoritmo de seguimiento en tiempo real pronóstico a la hora siguiente utilizando margen óptimo. Esto surge por una necesidad que salió hace tiempo de hacer este seguimiento de la reserva, ¿verdad? Entonces, básicamente, solo lo incluí porque es un requerimiento aquí de la operación que tenemos. Y básicamente eso sería con pura programación y armar ahí un algoritmo que funcione con los datos de tiempo real, ¿verdad? Y con los datos de pronósticos que utilizamos aquí en el SIN. Eh, y ya para finalizar, pues mis referencias. En este caso no tengo las 15 que presentaron, solo tengo 9. Yo digo que ya cumpliendo con todo el marco teórico se me van a ir bastantes referencias, porque solo tengo dos. Solo desarrollé dos definiciones en el marco teórico y utilicé como 3 en cada uno. Entonces solo tengo estas referencias, las que competen a los antecedentes, y las demás son las que utilicé en el marco teórico. Entonces hay varios reglamentos aquí que se citan. Y hasta el momento este es el proyecto de tesis de maestría, que es lo que se pretende abordar, ¿verdad? Excelente, Kevin. Muchas felicidades. Se nota el trabajo y el esfuerzo que le ha dedicado a su anteproyecto y es un claro ejemplo de cuando se es experto en el tema que se está tratando, ¿verdad? La verdad, bastante completa su presentación, bastante entendible también la parte de cómo va a lograr darle solución a la problemática, la metodología que va a emplear. Solo en términos generales para la presentación, antes de pasar a la revisión del documento, con lo que mencionaba de si en dado caso daba tiempo o no, dependiendo de la complejidad del trabajo que se fuera haciendo. Esa metodología técnico-operativa, si en dado caso no le da tiempo, la puede dejar plasmada como una recomendación. Ok, Entonces, eso sería también para que pueda abordar alguna futura investigación, ya sea por su persona, ¿verdad? En algún otro posgrado o por algún otro profesional también, ¿verdad? Si en dado caso no le alcanza el tiempo o ve que ya pues se va complicando un poquito más la cosa. Por todo lo demás, excelente. Si fuera tan amable, Kevin, de abrir su documento solo para ir viendo qué son las cosas que no he logrado calificar de la presentación.
por favor. Sí, bueno, solo voy a abrir el otro documento de la rúbrica. Muy bien, gracias. Ahorita están viendo el Word, ¿verdad? Sí, así es que se ve el Word. Solo voy a abrir este de aquí. Aquí está la rúbrica. Ujú. Bueno, cabe destacar que aquí me equivoqué, porque pensé que también esto se planteaba, pero me di cuenta que Logris no, ¿verdad? Logris No, no se eso no. ponía. Ah, exactamente. Bueno, utilicé estos colores y los cité ahí bueno, los puse ahí en el documento. Y para los objetivos solo destaqué los verbos en infinitivo en rojo. Entonces, en mi Sí, documento. si gusta para agilizar un poco y aprovechando que ya le califiqué algunas cosas de su presentación, el Ujú. título ya está calificado. Por lo que vi, Kevin, en la parte de antecedentes, ya citó 6 documentos, si no estoy mal, ¿verdad? Cité cinco. Y 5. sí, cité cinco. Ah, muy bien. Aquí están. Entonces los cité en morado. Ahí los puse en morado. Luego los que cité iban tres, cuatro, cinco. Sí, cinco con esto. Muy bien. Entonces, sí, es que estaba viendo también las observaciones que le hice a su entrega parcial y veo que en los antecedentes solo le había colocado de que había que mejorar las citas, ¿verdad? Sí. Eh, Bueno, yo traté de seguir las normas APA. muy Todavía bien. me cuesta bastante. Nunca las había utilizado. No Entonces, se preocupe. Que solo, fíjese que estoy viendo que sí se mejoró bastante en las citas, solo tener el cuidado ahí de, por ejemplo, en las citas, no la que estamos viendo ahorita, sino que en las otras que son, así como esa. Sí, no, sí, sí están bien. No, perdón, no había visto los 2 puntos, ¿verdad? Más o menos es esa estructura la que hay que ir manejando, ¿verdad? Los 2 puntos y identificar con comillas y letra mayúscula la primera letra de la cita como tal, ¿verdad? Pero por todo lo demás, ahí vamos por buen camino. Esa era la parte de los antecedentes que tenía pendiente. em, sí, de la parte de antecedentes. Estamos completos. Ahora el planteamiento del problema. Solo permítame, quiero verificar qué otra observación le había hecho. El planteamiento del problema le había pedido únicamente que colocara un párrafo inicial, ¿verdad? sí, aquí este fue el que puse. Excelente. Eh, Y también ampliar la parte de la delimitación geográfica, ¿verdad? sí, la amplié. Ese de estaba Eso creo que es hasta lo último, si no estoy mal. después de la formulación del problema, ¿verdad? Exacto. Sí. Excelente. Muy bien, entonces el planteamiento del problema estamos bastante bien. En la justificación, por favor, si se pudiera posicionar. Eh, ya. Muy bien. Vamos, sí, sí. En color amarillo se evidencian las razones que dan importancia, sí, se mencionan las líneas de investigación. En verde estaría lo de los aportes prácticos, ¿verdad? Sí, mi propósito, sí. Excelente. Y a quiénes y cómo ya lo había calificado de su presentación. Y lo de la pertinencia y relevancia social, ¿verdad? Sí, Excelente. Muy bien. Estamos con la justificación. Ahora con necesidades a cubrir y esquema de solución. Primero sería describe las necesidades laborales. Si estamos bien con la minimización de los costos operativos. Em, excelente. También ya había visto por ahí en la presentación lo del el esquema o arquitectura de la solución. Creo que estamos bastante claros también con la originalidad, ¿verdad? Que es una propuesta normativa que está próxima a entrar en vigor, ¿verdad? Que sí, probablemente salga este año. ahora con la parte de propuesta de marco teórico, por favor. Sí, vamos a ver qué tenía pendiente del marco teórico. Si se evidenciaba, ¿cuántas citas tiene de momento o cuántos documentos tiene listos para esa parte?
Aquí hay uno, después puse dos, bueno, aquí hay otro, solo que es una cita más Ujú, corta. ujú. Dos, tres en este, solo para la definición de servicios, bueno, en este caso, servicio de control de frecuencia. Y definí otro modelo de optimización. Aquí serían cuatro con esta, cinco. Cinco. Si tenía cuatro antecedentes, tengo nueve citas en total. Muy bien, perfecto. Solo, como les había comentado también a los demás compañeros, solo de cumplir con el mínimo de 15 para ya no tener ningún problema al momento de hacer su protocolo del siguiente trimestre. La propuesta del índice de contenidos solo sería lo de adecuar desde ya si se pudiera colocar números, ¿verdad? Ok, sí. Ahí no sabía, entonces como puse lo primero que me apareció. Muy bien. Si pudiera continuar bajando, por favor. Y la última, perdón, ahí siempre en el índice, cabal, conclusiones, recomendaciones, esas no llevan numeración, entonces solo corregir eso también. Ok, ok. Todo lo demás estamos bien. Y pues lo que teníamos pendiente de también el cronograma ya lo había calificado también desde la presentación. Estamos bastante bien con eso. Solo las referencias, sí, ya están enumeradas, ¿verdad? Sí, este es el número, solo Excelente. nueve tengo Muy bien, hasta el momento. perfecto. Entonces ahí estaríamos, Kevin, son pocas las mejoras. Básicamente sería solo hacer esas adecuaciones de la, perdón, permítame, del marco teórico, ¿verdad? De tener al menos 10 fuentes para el marco teórico y las 5 pues de antecedentes ya cumplió con el mínimo. Y también adecuar la propuesta del índice de contenidos, ¿verdad? Así con los números. Por todo lo demás, excelente trabajo que ahí estaríamos con su Gracias, Ira. proyecto. Bueno, gracias. Muy bien. En estos momentos le voy a mandar su rúbrica por WhatsApp para que tenga ahí la constancia de que ya finalizó con su entrega final. Perfecto. Gracias. Bueno, Kevin. Ingeniero, fíjese que yo doy clases ahorita, entonces me Sí, voy a tener que desconectar. no hay Ahí me ningún disculpo. problema. No se preocupe, Kevin. El siguiente sería Freddy. Si fuera tan amable, prepararse, por favor. Muy bien, Inge. Ahorita proyecto. Ok. Acá en la parte del título, pues la única adecuación que se hizo fue aquella que salió producto de la verificación con el maestro Juan Carlos, ¿verdad? Entonces ya acá ya está adaptada la sugerencia de modificación y el título queda como propuesta metodológica comparativa de las tarifas eléctricas para clientes residenciales regulados en países de Centroamérica. En cuanto a las líneas de investigación, se incorporó también la línea de investigación de regulación a nivel global, también a sugerencia de su persona, ¿verdad, ingeniero? Entonces ya las tres líneas que quedarían serían la de análisis y diseño de sistemas tarifarios para grandes usuarios y residenciales, la legislación orientada al consumidor final y la regulación a nivel global. En la parte de antecedentes, cumplimos ahí con la cantidad mínima, que así de forma muy breve les menciono que Ola García hace una especie de análisis de cómo está compuesta o conformada la tarifa eléctrica y la manera en la que se factura en Guatemala. Montenegro y otros autores hacen una comparación de tarifas eléctricas a nivel mundial. También esta de P3 hacen una metodología bastante interesante eh, en cuanto a la comparación de precios de electricidad. Esto lo hacen en Colombia tomándolo como pivote y para compararlo con otros países. Otro documento que es bastante interesante es el del CIER. Hace una recopilación de tarifas de toda Latinoamérica y pues ellos tienen su metodología y hacen la comparativa partiendo de esa metodología, ¿verdad?
Asimismo, tenemos documentos de CEPAL que cada 1 o 2 años hacen un análisis comparativo también, obviamente también adecuando su propia metodología, ¿verdad? En cuanto al planteamiento del problema, eh, se respondería a estas preguntas. La pregunta central es cómo se pueden comparar las tarifas eléctricas entre los países de Centroamérica y Belice. Y pues ahí entre líneas, ¿verdad? Y comentarios que usted me mencionó respecto al planteamiento del objetivo, también agregué ahí la palabra objetivamente, ¿verdad? Para que se entienda cuál es la intención o qué es lo que se quiere resolver, ¿verdad? Con las preguntas auxiliares serían parte de las componentes de la tarifa, cómo se compararían los cargos fijos entre los países de Centroamérica y Belice, cómo se compararían los cargos por energía y cómo se compararían los cargos por distribución. Acá también agregué a Belice, que sería fácil de integrarlo ahí al análisis, ¿verdad? Pero por el conflicto que existe ahí, pues lo mejor es nombrarlo por aparte, ¿verdad? Fuera de Centroamérica. En cuanto a la justificación, yo creo que este párrafo resume muy bien del por qué es importante este desarrollo de investigación y consiste en que la propuesta metodológica para la comparación de tarifas eléctricas reguladas en países de Centroamérica, enmarcada en el análisis y diseño de sistemas tarifarios, busca abordar la diversidad y complejidad de las estructuras tarifarias en la región mediante el desarrollo de una metodología imparcial y objetiva que permita una comparación certera y representativa. Se espera que esta investigación genere resultados significativos en los ámbitos económico y social, dotando al sector eléctrico regional con una herramienta comparativa que propicie la eficiencia y la competitividad en el sector. Entonces, así en términos generales, pues lo que se busca es hacer una metodología estándar que pueda atacar esa heterogeneidad que hay en las tarifas o en la estructuración de las tarifas de Centroamérica y Belice. Y aquí los objetivos ya con las adecuaciones sugeridas en la revisión primera. En cuanto al objetivo general, quedaría de la siguiente forma: desarrollar una metodología que permita realizar una comparación objetiva de las tarifas eléctricas entre los países de Centroamérica y Belice. En los específicos, plantear un modelo que permita realizar una comparación de los cargos fijos entre los países de Centroamérica y Belice, determinar un esquema que permita realizar una comparación de los cargos por energía entre los países de Centroamérica y Belice y proponer una estructura que permita realizar una comparación de los cargos por distribución entre los países de Centroamérica y Belice. Las necesidades a cubrir, pues se lista acá. O sea, lo que se busca, la necesidad que se busca suplir es la falta de una metodología precisa y objetiva que nos permita comparar las tarifas eléctricas entre los países de Centroamérica y Belice. Ahí se me fue seguramente le di sustituir a la palabra. Recopilación, bueno, esta la parte del esquema de solución, de forma resumida, consiste en la recopilación de información respecto a los modelos de mercado, que esto es bastante importante, estructuras tarifarias y cómo se aplica o si es que hay subsidio. Eh, la otra parte del esquema de solución sería la propuesta metodológica. Posteriormente se haría una simulación comparativa de la metodología para un mes en específico, ¿verdad? Y digamos las herramientas básicas que se van a utilizar sería un procesador de texto y una hoja de cálculo. En cuanto al marco teórico, creo que lo más básico que debería de contener es esta estructuración que hice en esta slide. Tenemos la tarifa eléctrica, definir la tarifa eléctrica. En esta parte sí sería un poco densa porque habría que hacer una recopilación normativa también de todos los países, ¿verdad? Entonces esto no solo sería, no solo aplicaría, digamos, cada definición no solo aplicaría para un país o en general, tal vez se haría una definición general, pero posteriormente se habría que ir a cada normativa y ver cómo es que se definen y cómo es que definen ellos sus propias estructuras, ¿verdad? En cuanto al cargo fijo, pues de la misma manera, ¿verdad? Había que hacer una recopilación y asimismo por el cargo por energía. Y dentro de la clasificación esta de tarifa eléctrica, pues sí me gustaría
abordar un poquito de qué tipo de modelo eléctrico aplica para cada país, ¿verdad? Porque yo creo que eso influye también en cómo se estructuran las tarifas. Em, la propuesta de índice, digamos, la estructura la agarré del planteamiento original, que es bastante general. Eh, Aquí lo único que habría que ampliar es el marco teórico, pero no lo quise agregar, o mejor dicho, no encontré la forma de agregarlo aquí apropiadamente, sabiendo que acá en el marco teórico, pues ya es la extensión, sería esta parte de acá, ¿verdad? Y es un poquito densa, por eso es que ya me quedaba bastante amplio y no me cabía en una presentación, entonces decidí ponerlo de esta manera. Ya en el documento, pues se hace apropiadamente. Bueno, en cuanto al cronograma, se tiene estimado que la finalización de la investigación se dé a finales del mes de marzo. Parte de la aprobación del protocolo, pues la tengo contemplada para en el desarrollo del curso, ¿verdad? Una buena proporción del tiempo va a ser la revisión bibliográfica. En cuanto al objetivo general, lo que tenga que ver y que esté asociado al objetivo general, pues estimé que podría tomar ahí un mes. Y para los objetivos específicos, en general le puse una duración más o menos de 10 días, digamos, abarcando de revisión bibliográfica y planteamiento en la comparación. En promedio serían 10 días tratando de cumplir con la información que requiere cada objetivo específico. Ya posteriormente, pues vendría la parte del análisis. Y ya como esta ya es un poquito más, lleva más análisis, ¿verdad? Entonces ahí sí ya se plantean por lo menos 10 días en adelante. Y a la integración de la metodología, pues está abarcando también una buena proporción de tiempo. La revisión por el asesor, yo le puse acá que más o menos en una semana se desarrollaría, puesto que es un compañero bueno, la propuesta todavía de asesores es un compañero que trabaja ahí en la gerencia en la que yo soy. Entonces eso me facilitaría también ahí la revisión, ¿verdad? Eh, y la parte acá de elaboración de conclusiones y recomendaciones, es para una buena parte del tiempo también para hacer un buen planteamiento y verificar la coherencia que existe con toda la propuesta de la investigación, ¿verdad? Para el análisis de conjeturas, etcétera, etcétera. Eh, Finalmente, ya hecha la metodología y validando que ésta sea apropiada, pues ya se hace la simulación de un mes, un comparativo de un mes. Y por último, pues ya sería la revisión final. eh, y eso sería todo en cuanto al cronograma, a la planificación que más o menos estimo que podría ir desarrollando. Y con eso pues terminaría ahí de forma general la parte de mi tema de investigación, ¿verdad? Me gusta, no sé si desee ver algo aquí en la presentación o nos movemos al documento. Sí, muchas gracias, Freddy. Bastante completa su presentación, entendible. Al igual que Kevin, pues se denota bastante bien qué es lo que pretenden realizar y medir. Pasemos al documento, por favor, para ¿Ok? ir revisando los pendientes que no le logré calificar de su presentación. Ok. Ahorita proyectamos por acá. Freddy, usted es el que está en la gerencia de tarifas, ¿no? Así es, así Está, es. está con Brian, creo, ¿verdad? Exactamente, hombre. Así es. Sí. Y por ahí la propuesta de asesor es César de León. Ah, excelente. Ajá, ajá, ajá. Muy bien, Ahí estamos. qué bueno. Me alegro Vamos a que. compartir aquí toda la pantalla. Perfecto, está bien, Freddy. Muy bien, vamos, yo le voy a ir indicando Ujú, qué es lo que tengo pendiente de revisar. El título ya está calificado, ¿verdad? Ese está completo, ujú. ya que ya pues, se hicieron los cambios, mejor dicho, ¿verdad? Según la revisión. En la parte de antecedentes, si me pudiera denotar el numeral 4 y 5, por favor. Vamos a ver acá, creo que lo tenía subrayado solo.
Esos son los resultados de las investigaciones previas, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Y ahí en este color celestito, estoy subrayando los autores. Que eran 5, ¿verdad? Ajá. 2, 3, 4 y 5. Y en amarillo me pudiera mostrar lo de los aportes prácticos, por favor. Ok. Excelente. Sí, estamos bien. Frey, el planteamiento del problema, si fuera tan amable de colocarlo completo, por favor. Ok. Ahí está. Sí, estamos bien con el párrafo introductorio. La descripción del problema. Pudiera ir a la parte de preguntas, por favor, de investigación. Ok. Fíjese, Freddy, yo tenía un comentario. Realmente no Sí, es sí, digamos. que me ponga tan quisquilloso con esta parte, al igual que con los objetivos. Más que todo, yo se lo digo por experiencia propia, Ujú. de que es posible que le vayan a solicitar que modifique la redacción de las preguntas, porque ¿cómo lo podría decir? Se entienden un poco repetitivas, ¿verdad? Ok. Al igual que los objetivos. Yo sé que pues la idea está bastante clara y se entiende, ¿verdad? Pero es posible que sí le vayan a hacer esa solicitud al momento de que le hagan su examen de defensa. Entonces yo le sugeriría de que Se vayan adecuando. se readecúen, ¿verdad? Siempre dando la misma idea, pero utilizando palabras diferentes. Por ejemplo, si se da cuenta en las 3 preguntas y también en los objetivos se repite, por ejemplo, Sí. Centroamérica y Belice. Entonces, tal vez buscar algún tipo de redacción que se siga entendiendo la misma idea, pero que no se note tan repetitivo en las 3 preguntas de investigación, ¿verdad? Muy bien. Esa es la única sugerencia que yo le tendría, ¿verdad? Para Perfecto. esa parte. Ujú. Ahora con la parte de delimitación, por favor, si pudiera bajar. Está la delimitación del problema. Ujú. También si tiene el resto de delimitaciones. Sí, es que fíjese que habría que, así como le había comentado en la parte de la entrega parcial, está Ajá. la delimitación contextual, la delimitación histórica, la delimitación, ahorita no se me viene a la mente, pero son 3 delimitaciones. Ok. Entonces, solo identificar de esa forma esa parte de la delimitación, únicamente completarlo según los ejemplos que les compartí de anteproyecto. Porque ese tipo, esa estructura de delimitación les va a servir de igual forma para su protocolo. Entonces, si logra readecuarlo de esa forma, pues ya avanzaría también en esa parte. Muy bien. Sí, por Ok. todo lo demás estamos bien. Eh, en la justificación, sí, fíjese que en la parte, en el párrafo inicial, hay que mencionar las líneas de investigación. Únicamente sería ese cambio que yo le solicitaría, ¿verdad? Que Muy bien. mencione las líneas de investigación que ya identificó. De ahí todo lo demás está correcto. Ok. Permítame, Freddy. Solo le estoy poniendo calificación. Ahorita le Va. indico. Sí, sí, sí. Dale, dale, no tengo pena. Eh, los objetivos, Ujú. igualmente lo que ya le había comentado, Vale. únicamente sería esa parte. Y él, si pudiera mostrarme, salud, Gracias. las necesidades a cubrir el esquema de solución. Ok. Excelente. Y solo la parte de originalidad, por favor. Perfecto. Estamos con esa parte también. Con la propuesta de marco teórico. La estructura sí, bastante bien, bastante completa. Si me pudiera mostrar la base teórica de cada variable. Acá estaría. Esta parte de acá. Y Perfecto. se especifica la tarifa eléctrica. Ujú.
Ujú. Las citas. Cargo. Ujú. Sí, muy bien. Solo Cargo con por- esas citas textuales, por favor, Freddy, si pudiera colocar siempre los 2 puntos únicamente. Eso sería Ah, ok. antes de citar. Listo, listo. Bien. ¿Y cuántas referencias tiene para su marco teórico? Fíjese que estas definiciones las saqué nada más de dos referencias. Ujú, Eh, pero al desarrollar, digamos, como lo que le había mencionado, como hay que ir desarrollando por exacto. país, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí probablemente sí se me van a disparar las referencias porque van a ir de cada normativo. Estas, en este caso, son generales, ¿verdad? Y en Definiciones total, generales. ¿cuántos tiene ahorita, digamos, en su documento al final de referencias? Serían 7. 7. Muy bien. Ajá. Perfecto. Solo sería de cumplir con el mínimo ya. Igualmente, como usted bien dice, muy seguros que va a tener más de las 15, ¿verdad? Sí, sí, se van a disparar, exacto. Este, Y si pudiera bajar con el índice, por favor. Propuesta de índice. Muy bien, aquí sí está bien detallado el marco teórico. Bien, muy bien. Al igual que, como le decía también a Kevin, solo las últimas secciones, lo que es referencias, apéndices y anexos, no llevarían numeración. Pero por todo lo demás estamos. ok, Ujú, listo. Y la parte del cronograma, ¿no? excelente, eso también ya lo Sí, habría verificado. ¿Sí? acá me quedó duda nada más yo aquí le agregué un salto de sección para hacer la hoja horizontal, pero no sé si habría algún problema o es preferible darle vuelta a la imagen y dejarlo en formato vertical todo. Sí, fíjese, Freddy, de que usted ya está graduado, ¿verdad? Usted está en modalidad Así es, graduado, ¿verdad? correcto. Entonces, con usted no va a haber problema ni ahorita en el anteproyecto ni en el protocolo, Ok. si lo deja así horizontal, pero ya cuando haya hecho su tesis, Ujú. no, no, ahí sí le van a pedir que lo coloque vertical. Ah, muy bien. Ajá, pero de momento no hay ningún inconveniente con que lo deje así. Ah, ok, perfecto. Y esa sería la parte de las Excelente. referencias. Muy bien, Freddy, ahí estaríamos con Vamos. su entrega final de anteproyecto bastante bien. Ah, Son perfecto. muy pocas las mejoras que hay que realizar, ¿verdad? Y más que mejoras es ir adelantando trabajo, ¿verdad? Porque al final esto les va a servir para su protocolo también, ¿verdad? Sí, de una vez, De correcto. una vez. Ujú. De acuerdo, Freddy, ahí Bueno, estaríamos con usted va, buenísimo, Inge, yo le agradezco ahí el tiempo y las observaciones. para servirle, Freddy. En unos momentos le voy a estar enviando su rúbrica. Perfecto, muchas gracias, Inge. Bueno, feliz noche, Freddy. Igualmente. Bueno, buenas noches, ingeniero, compañeros. Eh, Voy a presentar esta parte de mi anteproyecto ya, finalización de la clase de seminario de investigación uno. Este, pues, empezando, ¿no? Con el título. Disculpen que no lo puedo ver. Ok, ahí está. El título, pues, ya está en el marco de cómo fue la tarea en su tiempo, pero ya con el título que fue corregido y tal. El título es Propuesta metodológica de cálculo para la determinación de potencia firme y periodo crítico del Sistema Interconectado Nacional de Honduras. Fue ese título al que se determinó al final con una pequeña corrección, ¿no? La de generalizar un poquito más el contexto donde es dado, porque el SIN, como solo iniciales, no se sabe que es de Honduras y es un término de aquí, del rubro nacional de potencia. Las líneas de investigación, pues habla sobre la regulación a nivel nacional. También habla de la regulación a nivel global porque se va a tomar como referencia también la regulación en Guatemala sobre la norma de coordinación comercial 2 que habla sobre los contratos de potencia firme, los cálculos de los coeficientes de potencia firme y el cálculo para cada una de las tecnologías va a servir de comparación.
También habla de la estructura dinámica del mercado eléctrico y sus impactos en la economía nacional y global. ¿Por qué? Porque la potencia firme al final puede derivar en una matriz sin potencia firme, deriva en costos operativos más altos. ¿Por qué? Porque es más propensa a tener cortes de carga, ese déficit de energía. También puede estar propensa, por ejemplo, a no cumplir con la regulación de reserva secundaria, que también puede causar más problemas, incluso puede causar incidencias pues, en equipos de líneas de transmisión, transformadores y tal. Entonces siempre tiene una repercusión económica, ¿no? También ingeniería de la confiabilidad y riesgo. ¿Por qué? Porque hay una parte específica en el proceso del cálculo de potencia firme en la normativa hondureña y guatemalteca que habla sobre, para Guatemala me parece que se llama el factor coeficiente de disponibilidad, ¿no? El coeficiente de disponibilidad en un lado y en Honduras el factor de disponibilidad y tal, pero en realidad son términos muy semejantes y que intentan plasmar qué tan probable es que una central entregue su potencia o capacidad efectiva a lo largo del año, pues. Y al final redunda en lo que viene siendo la confiabilidad y riesgo de un sistema. Un sistema que no es confiable tiene un factor de disponibilidad promedio de centrales muy bajo, por ejemplo. Un poquito de los antecedentes de estas 5 citas, traje a colación 3. La primera es eh, como el eje central de este estudio de investigación en realidad es ver una metodología más orientada en los costos marginales que en la producción de generación térmica más el déficit más las compras en el mercado de oportunidad regional, que es como está ahorita la metodología vigente. Quiere hablar un poquito más de los costos marginales. ¿Por qué? Porque hay casos en los que incluso los sistemas bien planificados no muestran ni siquiera señales de déficit, ¿no? En cambio, los costos marginales tienen que existir sí o sí en los despachos económicos. Entonces, antes un poquito de los costos marginales hay que entender de dónde viene, ¿no? Para esta nueva propuesta metodológica de cálculo de potencia firme, los agentes generadores orientada en las proyecciones de los costos marginales, es necesario entender la definición de costos variables de generación térmicos, los cuales derivan a los posteriores costos marginales. El Centro Nacional de Despacho, en su calidad de operador del sistema y apoyándose en el Reglamento de Operación del Sistema y Administración del Mercado Mayorista, conocido como ROM, los definen los costos variables de generación, ya sea búnker, diésel, están dados como la suma del costo variable del combustible y el costo de operación y mantenimiento. Entonces ya podemos ver que una buena proyección de costos de combustible puede derivar en una mejor proyección de los costos marginales. También, ¿qué sucede? ¿Por qué hay más énfasis en el costo de combustible si estos costos variables de generación se dividen en 2 elementos? Porque los de operación y mantenimiento no varían tanto a lo largo del tiempo, pero todos sabemos que la variabilidad del combustible, búnker, diésel, y en muchos casos también el gas, el gas licuado, el gas y búnker, vienen siendo un poquito más impredecibles, ¿no? Entonces, una buena proyección deriva a una mejor proyección de costos marginales. Un poquito también de los antecedentes es cómo está definido más o menos lo que viene siendo el periodo crítico del sistema, que está formado por un conjunto de horas que se presentan dentro del lapso de tiempo en el que es la máxima cantidad de energía compuesta por estos 3 elementos, que es la energía generada por el conjunto de centrales térmicas que usan combustibles fósiles, la energía eléctrica importada, que viene siendo en las compras en el mercado de oportunidad regional, con todos los contratos, como es el caso de Hidrochacbal, más cualquier energía no suministrada por déficit de capacidad de generación con respecto a la demanda. La cantidad de energía se designa en la presente norma como máximo requerimiento térmico. Y el ODS es el encargado de identificar ese lapso en el que ocurre. En ese lapso en el que ocurre es que también se define el periodo crítico del sistema. Entonces, como podemos ver, la normativa actual no indica por ningún lado la repercusión económica y lo de los costos marginales.
simplemente se basa en el máximo despacho, por decir algo, que también tiene importancia y también puede mostrar resultados que pueden ser hasta fidedignos en algunos casos, pero no es siempre así en las estacionalidades que suceden en el año. A veces hay despachos que no salen tan acorde. ¿Por qué? Por el recurso hídrico, por ejemplo. Entonces, apoyándonos en los costos marginales, podemos ver un poquito más, o podría decir, más determinístico el problema. Eh, otro antecedente que traigo a colación es un poquito solo dándole relevancia a lo que viene siendo el factor de disponibilidad de las centrales. El fenómeno de la confiabilidad es un aspecto muy importante de la investigación técnica en la actualidad y ciertamente lo será en el futuro. Podemos lograr una sostenibilidad permanente gracias a la determinación de la confiabilidad de todo el sistema. Esta confiabilidad también tiene un impacto significativo en la ingeniería eléctrica porque todos los componentes en los sistemas de ingeniería eléctrica tienen ciertos parámetros de confiabilidad, como la probabilidad de operación sin fallas y tiempo promedio de operación. Si estos parámetros se determinan correctamente, podemos obtener modelos relativamente precisos y también lograr la optimización de los componentes claves de los sistemas. Martinek, no puedo pronunciar el segundo apellido, y Hammer-Viewer, que hicieron un paper justamente del modelaje de este factor de disponibilidad de las centrales. En su caso fue centrales de cualquier tipo, con tal de que uno tenga las indisponibilidades a lo largo del tiempo, para hacer un modelaje con la distribución de Weibull, que servirá de apoyo para revisar esta parte del proyecto, ya cuando esté revisando esto del cálculo de la disponibilidad de las centrales histórica. Planteamiento del problema, poquito parafraseado lo que viene estando en mi sección de anteproyecto. Todo sistema de potencia intenta conseguir una mayor confiabilidad para abastecimiento de la demanda y estabilidad de la red. Una variable que juega un papel determinante en esta tarea constante de poder suplir el equilibrio entre demanda y generación es la potencia firme, siendo este un parámetro fundamental para el parque de generación en la planificación y operación del sistema eléctrico, ya que representa la capacidad real de generación y consumo de energía que los agentes pueden ofrecer y requerir de manera confiable. La falta de una metodología precisa y adecuada para determinar la potencia firme de agentes generadores y compradores en el SIN de Honduras puede llevar a situaciones de ineficiencia en la asignación de recursos y remuneración de los agentes, porque es algo muy importante. No es solamente una manera meramente ingenieril de resolver un problema, en realidad el problema deriva en el bolsillo del hondureño, ¿no? Deriva en costos más elevados. Además, puede generar impactos económicos negativos tanto para el subsector eléctrico como para la población en general. Con la justificación, pues en la justificación relata un poquito lo que vienen siendo las líneas de investigación que ya relaté un poquito en anterioridad, que viene siendo la regulación a nivel nacional, regulación a nivel global, estructura y dinámica del mercado eléctrico y sus impactos en la economía nacional y global, y la ingeniería de confiabilidad y riesgo, centrando primordialmente el análisis del impacto debido a la implementación de una nueva metodología para la determinación de potencia firme de agentes generadores y compradores mediante un enfoque en los análisis de los costos marginales del SIN de Honduras. Entonces ahí vuelvo a recalcar que es un enfoque en eso, ¿no? Que analizando los costos marginales. El análisis del impacto permitirá identificar los beneficios y las posibles implicaciones de esta nueva metodología en términos de costos, confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico. También dentro de la misma justificación, hablando un poquito de los resultados, como resultado de las distintas metodologías y análisis aplicados, se obtendrán valores de potencia firme de los agentes generadores y del requerimiento de potencia firme de los agentes compradores, porque no solo es el lado de cuánto pueden generar los generadores, ¿no? En potencia firme, sino también el agente comprador, cuánto tiene de disponibilidad en potencia firme, que es algo muy importante. Y bueno, a lo largo de la investigación lo relato, que también está el tema de, por ejemplo, la regulación actual no habla nada de las centrales que están dando reserva secundaria, por ejemplo.
Entonces, esa parte de reserva secundaria no sale en los despachos porque está como reserva. Es una especie de penalización. Pero luego, en la misma normativa, en el cálculo de potencia firme como requerimiento del agente comprador, sí se toma en cuenta esa reserva. Entonces, hay una discordia, ¿no? Entre si se toma o no la reserva secundaria. Eh, Me quedé por... requerimiento de potencia firme de los agentes compradores. Factores de disponibilidad de centrales térmicas con históricos y propuestas de ajuste estacional, lo cual permite en cuenta la variabilidad de la generación en diferentes periodos del año. Eso es otra cosa también un poquito innovadora que trae la propuesta, es dividir el cálculo y el periodo crítico en dos etapas, según las estaciones que estén pasando en el año, ¿no? No es como en otros países, usualmente en Centroamérica y en Honduras hay 2 estaciones, o llueve o hace calor. Entonces, ver ese análisis que también se ve reflejado en el recurso hídrico, que por ejemplo aquí en Honduras viene siendo va muy, pero muy de la mano, lo que viene siendo el caudal hidrológico que recibe una central muy grande aquí que se llama El Cajón, que es como de los corazones del sistema interconectado nacional. Y se refleja usualmente un tiempo de sequía, el Cajón tiene poca agua, un tiempo de abundancia de agua, usualmente el Cajón tiene suficiente agua. Entonces, dividir un poquito el análisis en esa estacionalidad, ¿no? Además, de una propuesta de periodo crítico del sistema para prever y gestionar eventos de alta demanda o situaciones de emergencia. Los beneficiarios directos de esta investigación son el subsector eléctrico de Honduras y la población en general. Los objetivos. ¿Cuál es el objetivo general? Precisar cuáles son los distintos impactos debido a la implementación de una nueva metodología para la determinación de la potencia firme de agentes generadores y compradores mediante un enfoque de análisis de los costos marginales en el SIN. Objetivo específico. Identificar los distintos criterios a modificar en la metodología para la determinación del factor de disponibilidad de las centrales y realizar el cálculo. No solo ver qué es mejor, sino realizar el cambio, ¿no? Realizar el cálculo. Medir el beneficio o detrimento real en la capacidad del parque de generación, considerando el valor de potencia firme de manera estacional. ¿Hay una ganancia o no en eso? Y más que ganancia, ¿qué es la ganancia? Pues en este caso, la ganancia en realidad viene siendo tener una mayor precisión de cómo fue la potencia firme, porque las centrales térmicas no han dado, por ejemplo, en este año, lo que el informe de potencia firme dijo, ¿no? Estuvieron súper indisponibles y una repercusión de cortes de carga exagerados este año, por ejemplo. Entonces, viene a ver eso, ¿no? Hay un beneficio tras esto, no importa si el valor sale menor o mayor, el punto es que sea más preciso con lo que sucedió en tiempo real, ¿no? Un tercer objetivo específico es calcular las variaciones en el requerimiento de potencia firme de los agentes generadores y compradores debido a la reserva secundaria. ¿Qué impacto tiene la reserva secundaria? ¿Ese valor de reserva secundaria en los generadores me está haciendo un tipo de penalidad para ellos? ¿O no? ¿Ese valor de reserva secundaria de verdad lo ocupa el agente comprador o ya está tomado en cuenta en el análisis del periodo crítico? Entonces, una parte un poquito interesante, pues, que puede dar un resultado que venga a vislumbrar una respuesta sobre esta situación. Las necesidades a cubrir, esquema de solución. Se procura cubrir la necesidad de tener un pronóstico más exacto de la disponibilidad real de potencia en el Sistema Interconectado Nacional de Honduras. El objetivo es minimizar los costos marginales y por ende el impacto económico del usuario final, además de hacer más eficiente el planeamiento operativo al detectar de manera precisa los periodos críticos del sistema. E incluso es muy interesante porque la normativa actual no se refiere a un solo periodo del sistema. El periodo del sistema, según el reglamento, el ROM, puede ser más de uno. Entonces, en esa parte es un poquito más flexible y podría ya haber visto desde ese tiempo que el periodo crítico no solo depende del máximo calor, porque también puede depender de si hay agua o no, dependiendo de esa profundidad que tenga el recurso hidro en la matriz energética. El estudio se realizará en el contexto nacional de Honduras, teniendo en cuenta la base computacional de la planificación operativa de largo plazo, comenzando en 2023
con las modificaciones pertinentes según la normativa hondureña para el estudio de potencia firme. Un paréntesis, y es que la base operativa para el 2023 de la planificación operativa de largo plazo tiene ciertas modificaciones y es, por ejemplo, que se acopla con un pronóstico de energías renovables, que son las solares y eólicas, que se hace con el mismo software de PSR, aquí en Honduras por lo menos, que se llama TSL, Time Series Lab. Y otro detallito es que la corrida de potencia firme no se hace con la red como tal, ¿no? No se toma en cuenta la red para no penalizar a la central por limitantes de flujo en los transformadores, en las líneas y tal. Entonces se quita la red y se hace como un despacho uninodal. Cierro paréntesis. Esto implica incluir datos de modelamiento de todas las centrales del SIN, pronósticos de generación renovable y el modelo de red eléctrica junto con datos geográficos. Además, se realiza un estudio de la normativa hondureña. También se toma como referencia la normativa actual de Guatemala. El enfoque del estudio es analizar los resultados de una nueva propuesta de metodología de cálculo de potencia firme en el sector eléctrico hondureño. La propuesta del marco teórico, pues, viene siendo el fuerte, ¿no? De glosar lo que viene siendo la potencia firme del agente generador y el requerimiento de potencia firme del agente comprador. Dentro de esos dos subtemas, podría decirlo, viene otro que es el desvío de potencia de los agentes, tanto compradores como generadores. ¿Por qué se explica eso? Porque al final los desvíos de potencia es lo que me dice qué tan cerca estuve del informe o qué tan lejos estuve del informe y cómo lo voy a remunerar a la central. En el caso del agente comprador no es así. El agente comprador simplemente tiene una señal de decir, bueno, necesito más contratos de potencia firme o necesito más plantas mercantes que me den potencia firme según el cálculo, ¿no? O ya sea comprar contratos firmes. Entonces se hace ese desglose, ¿no? También dentro de potencia firme, ¿qué es la condición actual del SIN de Honduras respecto a la potencia firme contratada? Y en esa parte del marco teórico hablo un poquito de situación, qué ha venido diciendo el CND o ODS de Honduras sobre potencia firme, cómo han sido sus proyecciones, que han sido ciertamente reales, tal vez no tan precisas en el cálculo, pero sí, siempre se muestra que hay un déficit de potencia firme. El otro tema es del marco teórico del desglose, es que viene siendo el periodo crítico del sistema, su definición, y dentro del periodo crítico es conocer el periodo de máximo requerimiento térmico. Una definición que nos sirve para entender el periodo crítico, pero es un poquito más simple de entender, porque el periodo crítico ya tiene más desgloses. Bueno, aquí hablo un poquito de lo que es potencia firme, sobre la seguridad y la confiabilidad, o sea, viene eso de la mano, que es crucial comprender la capacidad que tiene el sistema de confiabilidad, ¿no? Del suministro eléctrico para obtenerlo de una manera continua. Ahí, parafraseándolo, eso es más o menos lo que está en el marco teórico. Y también hablo sobre lo que es el periodo crítico del sistema, dónde se ubica y cómo está definido, no según la norma técnica de potencia firme, sino cómo está definido según el ROM. Corresponde con aquellos periodos del año no necesariamente consecutivos. Ahí es otra cosa, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser consecutivos y eso ya viene siendo como un puente con la normativa actual que nos sirve para que si en algún momento la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de Honduras decidiera echarle un vistazo, ya no tendría que modificar completamente el ROM porque está abierto a que los periodos no sean completamente pegados, ¿no? Consecutivos. No necesariamente consecutivos en los que se produce la máxima demanda del sistema y el máximo requerimiento de generación térmica. En ese detalle sí lo orienta pues a la generación térmica más que los costos marginales. El cronograma, yo tenía este detalle, ingeniero, y se lo comento, que lastimosamente intenté y no pude conseguir licenciamiento ahorita para Project, en mi trabajo no había, y desgraciadamente tengo mala la computadora, entonces no pude craquearlo en esta máquina porque me saltó el antivirus como 1000 veces. Entonces, pues en mi afán de no quedarme en el aire, lo hice en Excel y con las disculpas del caso, pues para ponerme al día y
lo más antes posible poder hacerlo en Project. Pero más o menos este es el cronograma. Creo que lo tengo en Excel también para que se mire mejor. No sé si gustaría que lo pusiera así. E incluso hice otro desglose de esta manera para que se viera más sencillo cómo calcular cada uno de los objetivos en el periodo de tiempo. Perfecto, Manuel. Solo quisiera consultarle de qué mes abarca. Mire, ingeniero, empieza en 1 de noviembre. ¿Por qué pongo esa fecha? Porque para finales de octubre ya tengo que haber, ya por ejemplo, en el ODS o en el CND, ya está, por ejemplo, ya puedo conseguir los datos de las indisponibilidades de las centrales, por ejemplo, que es de donde voy a partir para sacar los factores, ¿no? Una es esa y otra ya voy a poder hacer la evaluación de cómo estuvo el periodo crítico de este año. Entonces, por eso decidí ponerlo el 1 de noviembre para empezar a sacar de las bitácoras lo que viene siendo las indisponibilidades de cada una de las centrales, o por lo menos, porque puede ser un poquito grande el problema, de las centrales térmicas. Entonces, por lo que entiendo, eh, si pues eso, por así decirlo, lo estaría retrasando un poco, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, Y un es, poco. o considera usted que no podría tomar de referencia otro año Sí pudiera hacerlo, ingeniero. Quería hacerlo más porque ha sido un poquito como más. eh, representativo? Sí, exacto. O sea, literalmente, ingeniero, ¿qué es lo que sucedió? Lo que por lo menos se maneja a cierta manera, que los otros años todavía había un poquito de pandemia y eso había hecho que no todo el mundo fuera a trabajar. La demanda no tuvo picos, pero el ODS siempre dijo se va a ocupar tal potencia firme. Hoy que este año ya la pandemia básicamente no existe, todos los trabajos a full, han habido cargas desconectadas exageradas. Pero si usted me dice que como recomendación lo haga con los años anteriores, sí me podría completamente ahorrar mucho tiempo pues de espera. Y sí podría hacerlo, sí podría, no habría problema. Pues ya bajo esa idea, sí tiene toda la razón con el tema de la pandemia. Lo que podría hacerse, si en dado caso se tomara otro histórico, por así decirlo, tendría que ser previo a la pandemia, pero no sé qué tan representativo podría ser de lo que actualmente está sucediendo si se tomara el 2019, por ejemplo, que fue antes del inicio de la pandemia, ¿verdad? Pues yo se lo digo con el afán de que no retrase pues la obtención de los resultados, que es lo que más lleva tiempo ya para seminario 3 también, ¿verdad? Sí, tiene razón, ingeniero. Primero voy a intentar hablar con los que me pasan el dato, ¿no? Ujú, ujú. Que en teoría creo que es público, pero voy a ver hasta dónde hay. Y en todo caso, sucede otra cosa, ¿no? Que el que se calculó, por ejemplo, para el 2022, o sea, perdón, que se calculó en el 2022, viene a reflejar en el 2023. 23. Ajá, entonces, son datos que están cercanos y no habría tanto problema. O sea, podría hacerlo así, si usted me recomienda, puedo mover, o sea, el periodo de ejecución de cada uno de los objetivos creo que viene siendo el mismo, pero puedo desplazarme un poquito para arriba. Sí, porque ahorita, digamos, si usted pretende evidenciar esa carencia, por así decirlo, de que la proyección de potencia firme no se apega a lo que realmente pasa en la operación en tiempo real, pues sería claro ejemplo porque en el 2022 se proyectó lo que se está operando ahorita, por así decirlo, ¿verdad? En el 2023. Entonces, sí podría tal vez ser incluso más representativo el 2019, que fue un año más normal, por así decirlo, Ujú. y ver cómo fue que impactó en el 2020, ¿verdad? Por lo menos en los primeros Mm, meses que fue antes de que iniciara la pandemia. Esa podría ser una opción, ¿verdad, Manuel? Yo pues se lo recomendaría por el tema del tiempo, pero sí, es que ese es el problema de este tipo de proyecciones, ¿verdad? Porque todos estos 3 años que fueron pandemia, prácticamente si uno quisiera hacer una proyección, tendrían que descartarse totalmente, ¿verdad? Porque no son representativos del comportamiento real, ¿verdad? completamente, bueno, años atípicos. Exactamente. No, está Pero, bien, pero, ingeniero. pero mire, haga la consulta de los datos. Si en dado caso se cuenta con ese histórico, podría verse
Ahí sí que podríamos verificar si está esa opción, ¿verdad? Y si no, pues como última opción sí sería esperar a esas fechas, aunque sí siento que le perjudicaría en cuanto a ir avanzando, ¿verdad, Manuel? No, está bien, ingeniero. Lo voy a tomar en cuenta si usted lo dice es por algo y voy a ver cómo, si consigo los datos desde ahorita, voy a intentar hacerlo con lo que sucedió, pues. Muy bien, está bien, Manuel. De Sí, acuerdo, entonces, bastante bien, Manuel. Yo creo que, no sé si en su presentación había colocado, sí, sí, algo de las referencias, ¿verdad? De sí, momento, ¿cuántas tiene? Eso sería el total, ¿verdad? sí, son creo que 8, Sí, 8, así es. correcto. Son 5 en el marco teórico. Perdón, son 5 en los antecedentes y 3 en el marco teórico. Muy bien, de acuerdo, Manuel. Sí, Entonces, no sé si tendrá listo su documento para poder comenzar a revisar con la rúbrica. sí, sí. Sí, creo que lo puedo poner. Sí, puede ver así bien, ingeniero. Fíjese que no, Manuel, todavía veo su presentación. Ah, ok, ok, ok. Ok, perdón. ¿Será que ahorita sí ya pueden ver el... Ahorita ya se ve. Y así se ve mejor, ¿verdad? Sí, Ah, perfecto. muy Bueno, bien. Si gusta, Manuel, vamos, yo le voy a ir indicando qué partes no le logré calificar de su presentación y así vamos avanzando, ¿verdad? Su título ya está calificado, está adecuado según los cambios que vimos la vez pasada con el maestro Juan Carlos Fuentes. Si pudiéramos ir, por favor, a la parte de antecedentes, por favor. Muy bien. Vamos a tomar de base también los comentarios que le hice en su momento en la entrega parcial, en antecedentes. em, Se recuerda que le había dicho que siguiéramos la estructura de la plantilla de tesis, ¿verdad? sí. Entonces veo que en color verde tiene marcado primero la presentación, o mejor dicho, el numeral número 4 de la rúbrica, ¿verdad? Sí, que, creo que sí. Es que lo tengo en un Excel aquí al lado, pero como estoy presentando así no puedo ver. Y en color morado tiene marcada cada una de las citas, ¿verdad? O los Ajá, documentos citados. cabal. Sí, ahí está. Sí, ya se lograron identificar los aportes y también la presentación de análisis. Tal vez el único comentario, Manuel, sería de poder ampliar un poco más esa sección, siempre con los mismos 5 documentos que usted tiene, pero a modo que le salga un poquito más de extensión textual, por así decirlo. Ahora veo que tiene cuatro páginas, ¿verdad? Al Sí, menos que lo lograra extender ya sea a las 5 páginas o 6 incluso, ¿verdad? Pero la estructura pues está bastante bien ya adecuada a los comentarios que le hice anteriormente. perfecto. Eh, si pudiera ir a la parte de planteamiento del problema, por favor. Muy bien. Vamos a ir partiendo de la base de la descripción del problema, que es el primer párrafo, ¿verdad? Después viene si pudiéramos seguir bajando, por favor. Mm, Contexto general, bastante bien también, la descripción del problema. Y si pudiéramos ir a la parte de las preguntas. mm, Perfecto, muy bien. Si pudiera bajar ahora a la parte de la delimitación contextual. mm. Geográfica era la otra delimitación. Perfecto. Ah, sí. Y histórica, ¿verdad? No sé si agregó la delimitación histórica. Sí, aquí. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí sería ya si se toma la decisión de utilizar otro año de referencia, sería de que se vea reflejado en esa parte, ¿verdad, Manuel? Por favor. Sí, entiendo.
Pero estamos bien, ahí estamos completos, estamos bien. Solo sería hacer esa adecuación dependiendo de lo que deseamos en el otro trimestre. Ujú. La justificación, están identificadas las líneas de investigación, los aportes prácticos, muy bien, en amarillo. Sí. En gris están quienes se benefician, excelente. Y por último, la pertinencia y relevancia social del trabajo, Ujú. excelente. Muy bien, Manuel, bastantes mejoras relacionadas con el documento que vimos en la entrega parcial. Em, Fíjese que en los objetivos estamos nítido también, todo bien. Solo lo único que le ibas a solicitar que agregaran su objetivo general es ahí donde dice SIM, solo poner SIM de Honduras. Ah, ahorita lo puedo hacer, ¿verdad? Sí, sí, así es. Únicamente eso sería para que sea consecuente con su título de tesis. Por Perfecto. todo lo demás estamos excelentes. Gracias. Solo Ok. era una observación, ¿no? Ujú. Ahora con las necesidades a cubrir y esquema de Mire, solución. ¿Sí? pero para que, mire que no es broma, me salta el ese, el antivirus. Ah, sí, 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 cierto. Sí, sí. No, no tenga pena, Manuel. Ujú. ¿A dónde, ingeniero? Necesidades a cubrir sería primero describe las necesidades. Ujú. Excelente, muy bien, Manuel. En verde está el esquema o arquitectura, ¿verdad? Sí, solo que creo que es más largo. O sea, solo remarqué eso. Sí, sí, cabal, ahí estaba viendo que donde dice aunque ahí se indica todavía lo que se va a hacer, ¿verdad? Sí. Excelente. Mira, el conjunto de 4 semanas, depende Sí. de... Y la originalidad, ¿verdad? Sí. Muy bien. Excelente, Manuel. Muy bien. Estamos bien con esa parte también. Pues con lo del marco teórico. Ujú. Fíjese, Inge, que yo me confundí en Ujú. la propuesta. Pensé que era solo propuesta de marco teórico, no propuesta de índice completo, y solo hice la propuesta del índice del marco teórico. Ah, muy bien. Sí. Está bien, Manuel. Sí, fíjese que igual yo les voy a habilitar el sistema para que puedan cargar ya pues su documento ya con las correcciones hechas. Entonces, por favor, atender a esa parte que le hizo falta, pues agregárselo a su documento final. Ujú. Porque igualmente les va a servir para protocolo, ¿verdad? Entonces, yo sé que ya el sábado les toca iniciar clases, pero Ujú. véalo como que está adelantando para el protocolo, ¿verdad? Porque eso igual, esa parte del índice de contenidos, si se da cuenta, es parte del protocolo. Entonces, si ya lo tiene completo desde esta semana, mucho que mejor, ¿verdad? Perfecto. Ok. Em, Habíamos visto que tenía cuatro documentos de referencia para el marco teórico, ¿verdad? 3, creo. Tres, muy bien. Sí. Sí, aquí está. Hablo un poquito de potencia firme y aquí hago la cita. Eh, Cito muchas normas en realidad. Eh, Aquí hablo sobre los desvíos de potencia. Ujú. En el mismo de desvío de potencia habla sobre el agente comprador y el generador, pero yo lo explico después cuando es de comprador y generador. Solo hago la cita una vez, no la hago 2 veces. Muy bien. Y aquí hablo sobre eh, el requerimiento de potencia del agente comprador. Allá era el agente generador, luego el desvío de potencia y luego el requerimiento de potencia del agente comprador, ya no generador. Aquí ya no ocupo citar porque ya cité arriba de donde el... Ah, incluso cito la sección mejor. Ah, Eh, perfecto. sí, porque como ya cité una vez, solo digo, bueno, cuando sucede esto, es del agente comprador, y cuando se hace el análisis a la central es del agente generador. Muy bien. Ujú. Excelente, Manuel. No sé si pudiera mostrarme su parte de referencia solo para ver el formato en que lo colocó. Sí, fíjese que lo hice, o sea, con la normativa APA, pero de Word.
O sea, no lo hice typeándolo así, o sea, y los Ok. ingresé. Sí, fíjese que justamente yo en su momento hice eso también, entonces ahí ya al momento que usted se posicione sobre el texto puede pues adecuarlo a mano, por así decirlo, ¿verdad? A pie. Y Mm, solo agregarle también la numeración a cada referencia. ok, Ujú. ok, entiendo. Pues bueno, Manuel, bastante bien las mejoras que se hizo en su documento. En términos generales, únicamente sería cumplir con el mínimo de referencias para la parte del marco teórico, que serían 10 como mínimo. Mm, Agregar la propuesta del índice de contenidos que no se agregó. Para la parte del cronograma, en la medida de lo posible, tratar de hacerlo en Project. mm. Y al igual que las referencias, pues tener el mínimo de 15 en total ya para la parte de protocolo. Únicamente, Manuel. Por todo lo demás está bastante bien desarrollado su documento. Perfecto, Inge, gracias. Una consulta, Inge, con esa parte de la referencia, es que, o sea, uno sigue alimentando esto, ¿verdad? Porque yo quisiera abarcar un poquito más el marco teórico, hacer un poquito más grande las cosas, y creo que ahí surgirían más referencias, pero por cuestiones de tiempo no he podido. Sí, 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 de hecho, esa es la idea, ¿verdad, Manuel? Principalmente una buena investigación cuenta como mínimo, según dicen los expertos, con 20 referencias, ¿verdad? Como mínimo. Entonces, Mm, mientras más referencias tenga de artículos, de normativa, cualquier otro documento de importancia que dé sustento a su investigación, mejor. Entonces, ahorita incluso en Seminario 2 de eso vamos a platicar, de que pueden seguir alimentando su sección de referencias perfecto, sin ningún problema. ¿De, perfecto, Inge. de Gracias. acuerdo, Manuel? Entonces ahí estaríamos. Yo lo felicito. Muy buenas presentaciones las de hoy. Y si ustedes gustan, igual el miércoles se pueden conectar también a ver las presentaciones de los compañeros por si gustaran ahí, pues tener retroalimentación de alguna otra cuestión. Gracias, Inge. Gracias. Para Por servirle, tu- Manuel, que tenga buena noche. Feliz noche también a Freddy, a Brian y por ahí nos platicamos entonces el sábado. Y con Brian nos platicaríamos el miércoles, primero Dios. Feliz noche. Perfecto. Feliz noche, gracias. Ingeniero, A buenas servirle. noches. Feliz noche.